Buenos días, mi nombre es Carlos Ucaña Hurtado. Este video es la sustentación de mi trabajo final del curso de Integrador 2, en el cual se auditará la estructura que me ha tocado a mí, que es la captación de la era Tincandapata 1 manantial. Esta estructura forma parte del proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de Santa Rosa de Huancuire. Este está ubicado en el departamento Purímac. En este trabajo voy a analizar tres artículos científicos recientes y los voy a aplicar de forma crítica al diseño real de la pantalla de captación de mi estructura asignada. Bueno, acá podemos ver el contenido de de la presentación. Bueno, siguiendo con la exposición, la estructura que me fue asignada fue una captación de la era. Esta captación fue diseñada bajo la metodología estandarizadas de la Resolución Ministerial 192-218 vivienda para el ámbito rural. Bueno, la pantalla de esta captación filtra el caudal del manantial a través de tres orificios, como se puede visualizar acá. El dimensionamiento de esos edificios depende directamente de un valor. En este caso, él es el coeficiente de descarga, más conocido como el CD. En el diseño planteado, se asumió un valor de 0,8. Este valor fue totalmente tomado sin verificación experimental. Bueno, para esta geometría en particular. Por eso se escogió este parámetro para la auditoría. Este dato es el más sensible de todo el diseño hidráulico de la captación y también es el que pudo auditar con mayor rigor usando los tres artículos científicos encontrados. Bueno, acá tenemos una ficha técnica del proyecto. Eh, Se menciona la ubicación geográfica de la captación, la entidad encargada del planeamiento y ejecución de la obra, etcétera. Otros datos generales del manantial y caudales para el diseño de la captación. Bueno, en se puede, algunos datos como el caudal máximo de la fuente es 0,62, el caudal mínimo 0,41, el caudal mínimo diario 0,36 y el caudal de diseño 0,50. Bueno, en esta parte eh, mm, se explica qué es la captación tipo de la era, ¿no? Es una captación alimentada por el afloramiento de un agua subterráneo en ese punto. El agua ingresa por la pantalla perforada hacia una cámara húmeda y de ahí parte la línea de conducción hacia el reservorio. Bueno, otros parámetros hidráulicos este, eh, de la pantalla de captación son los siguientes, ¿no? A ver, orificios de ingreso son tres, como ya mencioné antes, de 2 pulgadas. El coeficiente de descarga 0,80. Este es el valor que vamos a verificar con los tres artículos encontrados. La carga por orificio es 0,40. El velocidad de paso asumido es de 0,60 metros por segundo, mientras que la velocidad teórica asumida es 2,24 metros por segundo. El ancho total de la pantalla es de 1,10 metros y la altura de la cámara húmeda es 1 metro, aunque el valor calculado sea 0,925 metros. ¿Por qué eso? ¿Por qué se tomó?
¿Qué consideraciones se toman en cuenta para auditar el coeficiente de descarga? Porque el valor de 0,8 es el que gobierna cuánta agua puede realmente pasar por la pantalla. Es un valor de tabla, no fue medido ni simulado para esta geometría particular, con tres orificios bajo carga hidráulica y bajo número de Reynolds, como voy a demostrar más adelante. Para auditarlo con rigor científico, seleccioné tres artículos que cubren exactamente tres tipologías que usted pidió. Uno del laboratorio físico, otro del modelado numérico. En este caso se encontró un artículo con simulación CFD de aberturas sumergidas y otro método de diseño, en el cual se aplica una fórmula empírica para orificios múltiples poligonales. Bueno, ya pasando a la presentación de los artículos, el primer artículo que encontré fue del año 2024. Es un artículo de libre acceso cuyo título es Characteristics of Flow Through Orifice Meter. Eh, bueno, dentro de este artículo, este artículo parte de un problema muy concreto. Los orificios son el dispositivo más económicos y simples para medir y controlar el caudal en tuberías y canales, pero el efecto de la geometría del orificio sobre la pérdida de carga y sobre el coeficiente de descarga seguía sin cuantificarse completamente en formas no circulares. Para resolver este problema, el autor hicieron ensayos experimentales en una tubería transparente de 10 centímetros de diámetro con placas de orificio circular y triangular, 4 áreas transversales cada una. El caudal se varió 10 veces por edificio, entre 13,8 y 49,2 metros cúbicos por hora. Y lo validaron todos sus resultados experimentales con una simulación CFD usando el software ANSYS Fluent. Los resultados de este artículo son bastante reveladores. Primero dedujeron una ecuación general de correlación para el coeficiente de descarga y en función de la geometría del orificio. Segundo, encontraron que el orificio triangular supera al circular, ya que tiene menor pérdida de carga y un coeficiente de carga mayor para una misma relación en áreas. Tercero, la simulación CFD confirmó que los resultados experimentales, eh, ubicando el punto de la vena, contracta a una distancia igual a medio diámetro de tubería, aguas abajo de la placa. Y la conclusión más importante de este artículo es el coeficiente de descarga depende fuertemente de la forma del orificio y el número de Reynolds. Y el número de Reynolds no es una constante universal del manual. El segundo artículo se titula Numerical Study of the Charge Coefficient for Sites Damage Compartments. Igualmente es de libre acceso, es del año 2024 de los autores Tian, Pen y Wang. Eh, Acá se puede ver la portada del artículo. Este artículo aborda un problema distinto, pero relacionado al CD, ¿no? En el cual consiste en evaluar con precisión el caudal que ingresa por una abertura sumergida. Es crítico para la seguridad de estructuras hidráulicas. Los estudios previos que ellos revisan reportan coeficiente de descarga entre 0,6 y 0,83 para aberturas sumergidas, variando según su tamaño, su forma y su profundidad de sumersión, sin que exista un consenso único en la literatura. Para investigarlo, el autor desarrolló un modelo tridimensional
simplificando resuelto en el software Star CSE, empleando un modelo de turbulencia RANS que Epsilon, junto con la técnica de volumen fluido para capturar el interfaz de agua-aire, se varían varias formas de abertura, circular, cuadrada y triangular. El tamaño característico entre 0,1 y 1 metro y la profundidad central entre 1 y 3 metros. Los resultados que dio el artículo 2 relacionados a nuestro proyecto es que el coeficiente de descarga varía constantemente con la profundidad central de la abertura. A mayor carga hidráulica, el CD tiende a estabilizarse en un valor más alto. También encontraron que la forma de la abertura modificada, el coeficiente de descarga incluso cuando las áreas equivalentes entre sí. El tamaño característico también influye. Aberturas más pequeñas muestran mayores dispersión del CD. Y en general, eh, resultados numéricos con el método BOF reproducen adecuadamente los rangos experimentales reportados en estudios previos, es decir, un coeficiente de descarga entre 0,6 y 0,83. Bueno, el tercer artículo que se encontró eh, fue el del autor Abdelrahman El Moya y Mobasher de 2025. Generating an empirical discharge coefficients formula for regular polygonal multi-orifice experimental and numerical insights. Se puede ver acá la portada del artículo de libre acceso. Este artículo, eh, este tercer artículo aborda un tema clave para mi caso, ¿no? Los sistemas de orificios múltiples, como la pantalla de tres orificios que tiene nuestra captación, son ampliamente usados en presas, sistemas de riego y redes de drenaje para lograr un control de flujo eficiente y una distribución uniforme del caudal. Su comportamiento hidráulico depende de parámetros geométricos poco estudiadas en conjunto, como el espaciamiento entre orificios y la relación de la carga y el diámetro. Para resolver esta problemática, el autor aplicó el teorema de Pi de Buchmann, identificando los parámetros adimensionales que gobiernan el coeficiente de descarga, la relación espaciamiento-diámetro, relación carga-diámetro y número de lados del polígono. Se combinan ensayos experimentales con simulaciones CFD para 5 formas: circular, triangular, cuadrada, pentagonal, hexagonal, y extendieron el análisis numéricamente a polígonos adicionales. Los resultados de este tercer artículo encontraron relaciones sigmoidales entre estos dos parámetros, S entre D, S entre H y H entre D, con el CD para todas las formas ensayadas. El CD se estabiliza en alza, el CD es 1,5 y el HD 20. Y se estabiliza a la baja cuando está entre 7 y H de H de 190. También encontraron que el CD disminuye eh, al aumentar el número de lados del polígono, pero vuelve a subir después de 16 lados, acercándose al valor del orificio circular. Las formas empíricas que derivaron arrojan que el valor es de CD por orificios múltiples de entre 0,528 y 0,773 nunca, es decir, que nunca alcanzan 0,8 que se asumió en el diseño original. Eh,
Con los tres artículos ya analizados, construí esta matriz comparativa en cuanto a la geometría estudiada. En el primer artículo, trabajó con un edificio circular y triangular de tubería de 10 centímetros. El segundo con abertura circular y cuadradas y triangulares de 0,1 a 1 metro. Y el tercero se trabajó con edificios poligonales múltiples de 3 hasta más de 6 lados. En cuanto al método de ensayo, en el artículo 1 se trabajó con perdón, el ensayo físico en tuberías transparentes eh, más, más ANSI Fluent. En el segundo artículo se trabajó con el método STAR C100 más Ransky Epsilon más volumen de fluido. En el artículo 3 se trabajó con el teorema Pi de Buchmann más un ensayo físico más un CFD. Y en cuanto al rango de coeficiente el rango CD guiado, en primero se encontró una correlación en función a la forma y el número de Reynolds. En el segundo, un rango de 0,60 a 0,83. Y el tercero, un rango de 0,528 a 0,773. En conclusión, esta matriz es clara. Los tres artículos coinciden que el 0,8 asumido por el autor de este proyecto, eh, del proyecto original, se ubica en el límite superior o incluso por encima de lo reportado experimental y numéricamente para orificios comparables. Bueno, el aporte del artículo 1 para nuestro proyecto es que, en efecto, el efecto de forma en número de reinos sobre el CD de un orificio. El artículo 2 el efecto de carga y profundidad sobre el CD. Y el artículo 3 efecto del espacimiento entre los tres orificios de la pantalla. Aquí quiero explicar el análisis crítico. La velocidad teórica de paso por el edificio se calcula, la velocidad teórica del paso por el edificio se calcula con esta fórmula, ¿no? V2, V2 teórica es igual a CD por la raíz del dos veces la gravedad por la altura por la carga H, ¿no? Con una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado y una carga H de 0,40 metros. Si se usa el CD de 0,8, en el cual es el diseño original que se asumió, la velocidad teórica resulta de 2,24 metros por segundo, lo cual da un margen de seguridad de 3,7 veces respecto a la velocidad de diseño de 0,60 metros por segundo. Pero si se usa un CD de 0,65, el cual es un rango medio de la literatura consultada, la velocidad teórica es de 1,82, lo cual reduce el margen de seguridad, se reduce 3 veces el rango de seguridad. La conclusión honesta en esta es esta. En ambos escenarios, el criterio de diseño se sigue cumpliendo porque la velocidad asumida es 0,60 metros por segundo, sigue siendo menor a la velocidad teórica. En el caso en los dos casos. El diseño no está mal, pero sí depende de un margen de seguridad que nunca fue verificado con un coeficiente de descarga propio de esta geometría.
El número de Reynolds real de la pantalla viene a ser a 2.3 por 10 a la 4. Bueno, esto se ha ido calculando con esta fórmula, es un cálculo propio estimado que se pudo hacer. Ahora compararé el cálculo del Reynolds de nuestro proyecto con el artículo 1 de Hassan Grant y Mohamed, en el cual enseñaron cabales de 13.8 a 49.2 metros cúbicos por hora en una tubería de 10 centímetros, lo cual equivale a velocidades entre 0.49 y 1.74 metros por segundo, y al número de Reynolds aproximadamente a 4.9 por 10 a la 4 a 1.7 por 10 a la 5. Es decir, mi estructura real opera por debajo de ese rango en un régimen menos turbulento que que el estudiado en la literatura consultada. Precisamente la zona donde el coeficiente de descarga es más sensible y menos predecible con un valor único del manual. Eh, los errores y observaciones identificados. Bueno, con toda esta evidencia puedo señalar tres observaciones concretas sobre el diseño original. La primera es el coeficiente de descarga de 0.8. No fue verificado para esta geometría específica. Se ubica en el límite superior o por encima de los rangos experimentales y numéricos que reportan los tres artículos, que van de 0.53 a 0.83. Y además la pantalla opera en un número de Reynolds menor al rango que se enseñó en el primer artículo. La segunda observación es la discrepancia real que encontré comparando los documentos del expediente técnico original. La memoria de cálculo dimensional la teoría de rebose y limpia en 1,5 pulgadas con un valor calculado de 1 por 1.43, pero en los planes de las instalaciones ejecutadas, los cortes BB y DD especifican una tubería de 2 pulgadas. Y la tercera, el expediente técnico no evalúa el espaciamiento entre los tres orificios de la pantalla, a pesar que el tercer artículo demuestra que este espaciamiento modifica significativamente el coeficiente de descarga real en arreglos de orificios múltiples. Mejoras propuestas con justificación numérica. A partir de estas tres observaciones, se proponen cuatro mejoras concretas. Primero, verificar el coeficiente de descarga real, ya sea mediante un aforo volumétrico de campo o mediante una simulación de CFD de bajo costo, replicando la metodología del primer artículo, pero a escala y al número de reinos reales de la captación. Segundo, mientras se realice esta verificación, adoptar un coeficiente de descarga y diseño más conservador, que sea entre el valor de 0.65 y 0.70 en el chequeo de la velocidad teórica. Como ya vimos, el margen de seguridad baja de 3.7 a 3, pero el criterio de diseño se sigue cumpliendo. No hay que rediseñar la estructura, sino sí, pero sí verificarla con mayor rigor. Tercero, evaluar aplicar la fórmula empírica del tercer artículo, que usa los parámetros entre entre D y H, entre S y D y H y D, para evaluar el espaciamiento real entre los tres orificios de la pantalla. Esto es un dato ausente dentro del expediente original. Y cuarto, armonizar la memoria de cálculo con el plano ejecutado, definiendo oficialmente si la tubería de reboce limpia es de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas, para evitar ambigüedad en el expediente técnico del proyecto. Eh,
Para cerrar, quiero retomar los tres objetivos que se planteó en esta evaluación. Primero, fue filtrar. Se identificaron tres artículos rigurosos publicados en este caso entre 2024 y 2025, eh, de acceso abierto y de investigación original, todos vinculados directamente al parámetro más sensible de mi estructura, el coeficiente de descarga en orificios. Segundo, contrastar sus metodologías, ensayo físico, modelo numérico y fórmula empírica. Coincide en un rango de coeficiente de 0,53 a 0,83 que ubica el valor asumido en mi diseño en el límite superior, en este 0,80. Y como tercer punto, transferir, ¿no? Apliqué este conocimiento para aplicar, este, para auditar la pantalla de mi captación. El diseño cumple su criterio de velocidad, pero con un margen de seguridad que depende de un coeficiente de descarga que nunca fue verificado para esta geometría, ni para este régimen de Reynolds. Quiero cerrar esta idea con cuestionar un diseño ya construido, no es destruirlo, es verificar con base científica eh, si supuestos siguen siendo válidos. Esa es para mí la esencia de la ingeniería. Bueno, acá tenemos los tres referencias bibliográficas que se trabajó para esta estructura. Y eso sería todo. Muchas gracias.